Es irónico que un estándar de jazz que nació de una melodía francesa tan nostálgica y vocal termine convirtiéndose en un ejercicio de conectar puntos en una partitura. Si cuando tocas Autumn Leaves pensás en los segundos quintos primeros, cuáles son las notas correctas, y no puedes escuchar la resolución antes de que suceda, entonces es muy difícil que puedas improvisar de forma cómoda en este estándar. Si lidias con estos problemas, en este video vas a encontrar una forma de analizar este estándar de jazz que te va a servir para poder improvisar lo más pronto posible sin dar tantas vueltas en información innecesaria. Porque un buen análisis armónico es el que da claridad con la información justa y te deja el camino allanado para ya poder improvisar y crear melodías sobre los acordes. Una de las cosas más importantes que quiero hacer en este canal y en estos videos es convencerte de que tocar jazz es algo muy factible si nos enfocamos en las cosas adecuadas. No quiero que suene a cliché, pero yo realmente creo que esto es posible para cualquiera y, por ejemplo, la edad que tenés o el nivel en el que estás no son un obstáculo en lo absoluto. Así como también lo voy a hacer en los siguientes videos de análisis. Además de facilitarte las cosas para el estándar que toca analizar hoy, también voy a compartirte varios aspectos a tener en cuenta para saber cómo estudiar jazz en general. Estos son fundamentales, especialmente si tu intención es querer ganar más herramientas para analizar cualquier canción del repertorio jazzístico. Bueno, primero que nada tengo que mencionar que lo importante al empezar a analizar un estándar de jazz es que primero lo hagas en base a los conocimientos musicales que tenés actualmente. Porque como quizás ya escuchaste por ahí, para poder improvisar de manera fluida, lo peor que podés hacer es tratar de aprenderte una montaña de conocimientos nuevos que después no vas a poder procesar porque es prácticamente imposible aprender tanto de manera profunda a la vez. Aprender de manera profunda en la música significa que, además de entender la teoría, también tenemos que hacer llegar ese aprendizaje hasta nuestro oído interno. Y al mismo tiempo, si no desarrollamos un grado de destreza en nuestro instrumento musical, va a ser imposible ejecutar eso que estamos aprendiendo. Déjame mostrártelo visualmente. Como verás, no soy muy bueno dibujando, por eso justamente me dedico a la música. En el primer círculo tenemos los conocimientos teóricos que ya tenemos. En el segundo están los conocimientos que somos capaces de percibir con nuestro oído, ya sea porque sabemos lo que sucede mientras escuchamos una grabación o porque somos capaces de cantar ese material. Y en el tercero, nuestras habilidades de dominio técnico de nuestro instrumento. En la intersección de estos tres círculos, cuando se juntan estos tres pilares, podríamos decir que estamos listos para tener más posibilidades en la improvisación. Y de hecho pueden surgir de forma bastante orgánica porque no van a haber impedimentos técnicos para tocar eso que queremos hacer. Dominamos ese tema intelectualmente y ya nos resulta natural auditivamente porque ya lo internalizamos en el oído interno. Entonces, en síntesis, las cosas que cumplen con estos tres pilares son las que pueden tener potencial a ser usadas para encontrar más caminos en la improvisación. Ahora, teniendo esto en mente, toca observar en nosotros mismos cuáles de estos tres pilares tendríamos que reforzar cuando vemos que la cosa no funciona bien y estamos trabados al improvisar. Ser consciente de los aspectos que tenemos que reforzar mientras aprovechamos nuestros puntos más fuertes, me parece que es un muy buen balance en la práctica jazzística para ir creciendo musicalmente de forma orgánica. Si necesitas ayuda personalizada para estas cosas, puedes contactarte conmigo para tomar clases particulares. Dicho esto, vamos con el estándar que nos toca analizar hoy con un poco de contexto. Autumn Leaves es originalmente una canción del 1945 compuesta por Joseph Kosma. El nombre original, si lo traducimos del francés, sería Las hojas muertas, por supuesto en referencia al otoño. Y la canción fue tan icónica que se grabaron más de 1000 versiones, tanto por músicos de jazz como de otros géneros. El gran saxofonista Lou Donaldson decía que, y cito de manera literal, quieren tocar como John Coltrane y ni siquiera se saben la melodía de Autumn Leaves. Encontrarme con estas palabras me dejó pensando que esto tiene mucho sentido porque a veces nos gana la ansiedad de querer tocar de una cierta manera que puede requerir años de estudio y en realidad nos estamos salteando unos cuantos pasos previos. Dicho sea de paso, si necesitas claridad sobre cómo aprender la melodía de un estándar de jazz, en la descripción tengo un video en donde explico cómo hacerlo. Podés verlo cuando termines este. Que Autumn Leaves sea un estándar entre comillas para principiantes
no quiere decir que sea sencillo o que sean pocas las posibilidades de improvisación que haya en este. Al escuchar versiones como las del disco de Cannonball con Miles Davis, la de Bill Evans, Keith Jarrett o Wynton Marsalis, podemos ver un breve pantallazo de las variadas maneras que puede tener una misma canción de reinterpretarse. Al observar la partitura de los estándares, también conocidos como lead sheets, estos suelen estar conformados principalmente por la melodía original, si es que fue bien transcripta, y la armonía cifrada. Normalmente, si este no tiene la armonía original, va a tener la más usada en las versiones más icónicas del estándar. Obviamente hay excepciones a esto, pero no hay que preocuparnos acá porque esto no aplica a Auron Lips. Al observar la tonalidad, vemos que tiene dos bemoles y que está en sol menor, porque este acorde se resuelve en todas las letras de la forma, tanto en las 2A como en la B. Hablando de la forma, este es un estándar con forma AAB de 32 compases, en donde cada A tiene 8 y la B tiene 16 compases. También podríamos dividir estos 6 compases en dos, entonces tendríamos una B de 8 compases y una C que empieza acá, de otros 8 compases. De esta manera podríamos decir que la forma podría clasificarse como AABC. Para mí es indiferente cuál de las dos divisiones formales elijan, lo importante es que ambas son prácticas para entender la forma de la canción y realmente lo de la forma es un lenguaje común universal dentro del mundo del jazz. Quizás alguien que está viendo este video no sepa que cuando se toca un estándar de jazz en una jam session, por ejemplo, siempre se suele respetar la forma y esta se repite todas las veces que sean necesarias durante la canción. Obviamente que hay excepciones a la regla, pero primero es importante conocer las generalidades que hay dentro de un lenguaje. Por otro lado, en las partituras de los estándares de jazz pueden siempre haber cambios de tonalidad que no sean precisados por la armadura de clave. Pero a simple vista acá no vemos que haya alguno, porque todos los acordes pueden relacionarse funcionalmente con los grados de la escala de sol menor o de si bemol mayor. Todo gira dentro del mismo contexto armónico. De manera rápida voy a escribir los grados que hay en cada lugar de la forma. Bueno, como dijimos que la canción está en sol menor, el do menor sería un cuarto grado del sol menor. Luego el fa sería un séptimo y el si bemol un tercer grado. Pero estos tres acordes entre sí son un segundo quinto primero, es decir, tenemos un segundo quinto para ir hacia si bemol mayor, el cual está a la vuelta de la esquina porque si bemol es la relativa de sol menor. Luego el mi bemol mayor sería un sexto grado de sol menor. Y después tenemos un segundo quinto primero para ir a la tonalidad de la canción. Segundo es la menor 7 bemol 5 y el re 7 es el quinto grado, por supuesto. Un poco desprolijo, pero se entiende. Primer grado menor, por supuesto. Bueno, lo que sigue a la canción es bastante similar. Después el sol menor, primer grado. Y después tenemos algo similar a lo que ya pasó. Segundo quinto para ir hacia si bemol mayor. Puedes decirle cuarto y séptimo grado y tercero. Para mí, yo creo que está más bueno decir que es un segundo quinto a si bemol mayor, aunque las dos cosas son correctas teóricamente, pero la verdad que está muy bueno detectar en ciertas secciones de la forma cuando se presentan estos segundos quintos primeros que son bastante típicos en el jazz. Luego tenemos otra vez segundo quinto primero para ir hacia sol menor. Bueno, y después tenemos un segundo quinto primero para ir hacia sol menor. Pero en estos dos acordes, algo que suele pasar en varias versiones es que ya este sol menor va hacia un do-7 como si fuera un segundo quinto, que bueno, va a fa menor y después si bemol 7. Acá le vamos a poner entre paréntesis que son segundos quintos primero, porque son segundos quintos primero de algo, en este caso del fa. Y acá lo mismo, tendríamos un segundo quinto primero hacia mi bemol mayor, pero en la armonía funcional. Este acorde, el La menor 7 bemol 5, muchas veces suele ser pensado como una sustitución del sexto grado, digamos. El sexto grado es el Mi bemol mayor y el La menor 7 bemol 5 es el segundo grado para ir a Sol menor. Bueno, y por último entonces tenemos un segundo, quinto, primero, la resolución. Este acorde que está entre paréntesis es para repetir la forma en donde tenemos el Do menor. Entonces el sol 7 resolvería ese do menor, el cual sería un quinto grado del cuarto. Dicho esto, ya podemos entrar en la parte más intrincada a la hora de analizar un estándar de jazz. Las posibles escalas que podemos usar. Estoy seguro de que a varios de los que están mirando les interesa mucho este tema. No te vayas porque tengo una forma bastante práctica de ver esto que yo creo que puede ayudarte. Necesitamos de alguna manera elegir cuáles son las escalas
porque con eso podemos ver cuáles son las notas disponibles en cada momento de la forma. Para evitar dolores de cabeza, yo al principio recomiendo tratar de encontrar, a través de un buen análisis, la cantidad mínima de escalas que son posibles sobre la determinada forma armónica. Y al mismo tiempo que estas escalas tengan la mayor cantidad de notas en común entre sí. Me explico, por ejemplo, acá en el comienzo de Auron Lips sería inútil pensar que en los primeros 4 compases van a haber 4 escalas diferentes, es decir, do dórico, fa mixolidio, si bemol jónico y mi bemol lidio. A mí me parece que esto es complicarse las cosas bastante innecesariamente. Lo más práctico en estos casos es que en estos 4 compases solo usemos la escala de si bemol mayor y punto. Dicho sea de paso, tengo un video explicando los modos y cómo practicarlos, ya que realmente son importantes para el jazz y lo puedes ver más tarde. Bueno, acá se busca de todas las maneras posibles tratar de simplificar la información. Como queremos improvisar de manera tranquila lo antes posible, entonces lo que no sea necesario lo descartamos o lo simplificamos. Además, vuelvo a decirlo, como se piensan a las escalas como grupos de notas disponibles, a la larga vas a entender que ya no importa si ese grupo de notas se llama si bemol mayor o do dórico. Al verlo de esta manera, si ya tenés en tu mente de manera clara cuáles son las notas disponibles a usar en ese momento, vas a tener menos presión de cumplir con la escala que toca. Volviendo a los 3 pilares de los círculos, si además de entender las escalas de esta forma, podés cantarlas y tocarlas en tu instrumento, va a ser mucho más fácil ver a la improvisación como un juego, cosa que vamos a hacer al final del video. Bueno, después sería muy parecido, tendríamos la escala de sol menor armónica en los 2 primeros compases de la B, y para el sol menor tendríamos de nuevo varias opciones de escalas menores como las que mencioné recientemente. Esta es la escala de sol menor armónica. Ahora si tocamos el La menor 7 bemol 5, es decir, el La semidisminuido, podemos ver que todo está correcto, no nos vamos de la escala. Lo mismo pasa si toco el Re 7. Las 4 notas están dentro de la escala de sol menor armónica. Y por supuesto que podríamos tocar sol menor dentro de los marcos de esta escala. Y la séptima a agregar sería la mayor. Quisiera hacer una observación interesante acá. En el compás 6, la melodía tiene un mi natural y un fa sostenido. La escala que corresponde a esas notas es la escala de sol menor melódica, porque el mi natural no está en la escala de sol menor armónica. El mi es bemol, en cambio la escala de sol menor melódica, ahí podemos ver que tiene mi. En mi opinión, yo creo que cualquier persona que tenga internalizada en el oído la melodía del estándar, le puede ser natural improvisar otras melodías en las que también están las notas de sol menor melódica. Por cuestiones prácticas, si estás empezando a improvisar en esta canción, te sugiero solamente usar la escala de sol menor armónica para los 3 compases. Pero si te sentís en confianza de añadir otras escalas, también puedes considerar usar en el Re 7 y la resolución al sol menor las notas de la escala de sol menor melódica y las de sol dórico. Yo te sugeriría que al momento de considerar abordar un estándar con una mayor o menor cantidad de escalas, que seas completamente honesto con vos mismo con respecto al nivel en el que estás. Eso por supuesto que también requiere que sepas observar tus propios procesos. Yo creo que está bueno exigirse mentalmente o técnicamente, pero en la justa medida. Es decir, ni demasiada exigencia ni tampoco quedarse en un lugar cómodo. Y para los siguientes 4 compases, simplemente la escala de si bemol mayor, igual que al principio. Para el segundo quinto hace sol menor, lo mismo que antes, sol menor armónica, al igual que lo hacíamos antes. Y luego para estos tendríamos sol dórico y en el siguiente compás fa menor dórico. Y listo, después tenemos la resolución del segundo quinto primero como antes. Entonces no vamos a usar nuevas escalas para las mismas progresiones. Esa es mi propuesta sobre las escalas a utilizar sobre este estándar. Por supuesto que hay más opciones y podés agregar notas cromáticas donde quieras y hasta sustituciones. Ahora te las voy a resumir brevemente en el piano y después vamos a ir a la siguiente parte del video. Allí te voy a compartir unos ejercicios que te van a dejar más listo para encontrar más melodías en tu improvisación. Pero antes de eso, así es como te recomiendo practicar las escalas.
Quizás sabrás que en el jazz suele practicarse las escalas o cualquier cosa con la famosa corchea swing. Eso tiene un montón de interpretaciones, no se trata de generar exactamente la subdivisión de negra más corchea. Desde mi punto de vista, y así como siempre lo hicieron los grandes músicos del jazz, la subdivisión de la corchea se aprende de forma oral, no pensando en que si está más atresillada o más derecha. La idea es copiar cómo suenan en los discos de jazz y de a poco encontrar la manera en la que sentís que te suenan bien las corcheas. Bueno, como dijimos, por un lado tenemos la escala de si bemol mayor, la cual la recomiendo estudiar en varias octavas, y mientras la tocamos, a mí me gusta ir pensando al mismo tiempo que este grupo de notas pertenece a la escala de do dórico, mi bemol lidio y fa mixolidio. Otra que es muy importante es la de sol menor armónica. Y ahora también la voy a tocar en 2 octavas, teniendo presente que esta también sería una escala de re mixolidia con algunas alteraciones. No importa tanto analizarla ahora en esos términos, lo importante es asociar visualizando que este grupo de notas nos sirve muy bien mientras tocamos el la semidisminuido y el re 7. Ahora una pasada de la misma escala, pero empezando en la. Y ahora desde la nota re. Esta sería la escala mixolida bemol 9, bemol 13. Si querés que hable de ella, hacémelo saber en los comentarios. Bueno, y luego, como dijimos, tenemos sol dórico. También fa menor dórico. Y opcionalmente, sol melódico. En la descripción te dejo un PDF con todas las escalas y el material de este video, así tenés un resumen claro de todo. En el libro de Paul Berliner, Thinking Jazz, Pensando en Jazz, que tiene muchas charlas con grandes músicos del género, se habla bastante de la idea de que la improvisación no es libertad absoluta, sino una libertad ganada a través del conocimiento profundo de la estructura. Hoy te dije que es posible aprender jazz para cualquiera, eso es cierto para mí, pero al mismo tiempo no voy a mentirte con el hecho de que aprender un lenguaje como este lleva años y horas de estudio. De igual manera, eso no quiere decir que no haya un montón de maneras de disfrutar del proceso. Por otro lado, dominar un conjunto de notas no se trata simplemente de tocar una escala de arriba para abajo. También está bueno practicar las escalas de otras maneras. Vamos con algunos juegos melódicos. Como por ejemplo, un juego melódico que ya suena muy bien es subir una tercera y bajar una segunda cíclicamente. Vamos a verlo en si bemol mayor. Empezamos con la tónica, vamos una tercera, bajo una segunda, subo una tercera, bajo una segunda y así. También lo podemos ver como que nos salteamos una nota de la escala y después bajamos una. Es decir, empezamos en la tónica, me salteo una nota, vuelvo a una, salteo una y así sucesivamente. También lo podemos hacer en reversa. Apenas puedas, te sugiero que al mismo tiempo cantes. Entonces si lo hacemos un poco más rápido y a tempo, suena así. En la descripción del video te dejo este juego melódico en algunas tonalidades. Podría dejártelo en todas, pero realmente si te la pasás leyendo mientras haces el ejercicio, se pierden totalmente las ventajas que tiene el hecho de hacerlo de una manera más pensada. Vos también podés crearte tus propias maneras de hacer estas cosas. En otros videos de análisis de estándares voy a compartirte otros juegos melódicos para que puedas practicar. Otro juego melódico que también es aplicable a tus solos es este. La tónica en la octava. Es decir, son 2 tonos. Cuando los juntamos nos queda subir 2 segundas y después empezar ahí.
para bajar sería al revés. Bueno, ahora que ya exploramos las escalas de diferentes formas, nos queda improvisar sobre la forma de la canción de una manera más libre o con consignas que sean disparadoras para la improvisación. Un ejercicio que me encanta es improvisar con pocas notas, pero siempre resolviendo las terceras de los acordes. Se pueden hacer un montón de cosas, pero tenemos la limitación de que tenemos que ir a una determinada nota en todos los compases. Es decir, en el primer compás, que hay do menor, tendríamos que tocar la tercera, que es mi bemol. En el segundo, donde tenemos el fa 7, habría que tocar la natural. Y en el tercer compás tendríamos que tocar la tercera del si bemol, que es re. Ahora voy a tratar de usar los juegos melódicos que estábamos haciendo antes. Primero voy a hacer el primero que les presenté. La consigna es usarlos en cualquier momento de manera libre, en el momento en donde sienta que puedan quedar bien. Y en otros momentos voy a seguir resolviendo en las terceras de los acordes. Cualquier cosa que se practique de manera aislada, siempre está bueno practicarla dentro de un contexto musical. Es primordial que al hacer estas cosas puedas permanecer en la forma mientras esta transcurre sin perderte y teniendo conciencia del momento armónico en el que te encontrás. Bueno, eso fue todo. La verdad que un video un poco más largo, más cargado de información, pero yo creo que puede servir un montón. Me tomo mucho trabajo para estos videos. Quiero compartir unos pensamientos sobre el último video que subí acerca de las 5 horas practicando. Estoy muy sorprendido con los resultados. Realmente no me esperaba que se vea tanto y que tenga tanta viralidad para lo que son los números que manejo actualmente. Lo paradójico de esto es que me llevó muchísimo menos trabajo que el hecho de hacer los tutoriales. Simplemente fue, ok, me voy a grabar practicando las cosas que practico siempre o que estoy practicando en estos momentos en realidad. Y listo. Grabar fue un quilombo la exportación de los archivos, pero realmente fue más sencillo que el armado de estos tutoriales porque, como decía, yo les preparo un guión de varias páginas, los reviso varias veces hasta sentirme contento de la manera en que expongo el tema. Porque realmente yo quiero hacer estos videos de una forma de la que los que estén aprendiendo jazz puedan sacarse las dudas y vean las cosas de una forma mucho más clara, porque el principal problema del jazz es justamente que es un quilombo de información, no sabes por dónde empezar, y justamente yo creo que este es un nicho en donde la claridad de la información es bastante importante. En caso contrario, para alguien que acumuló un montón de información, es normal abrumarse y frustrarse en el proceso, porque realmente es complicado y lleva tiempo aprenderlo. Pero más allá de eso, yo realmente creo que aprender jazz es algo muy posible y yo creo que vale la pena esforzarse en encontrar la manera de disfrutar del proceso. Así que voy a cerrar el video con una pequeña improvisación de Auron Leaves. Podés chequear también los otros videos que hay en el canal. En el video de las 5 horas hay un índice en donde podés curiosar cualquier tema que te interese saber cómo yo lo estudio. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.